noches, profesora. En esta ocasión voy a hacer mi trabajo de subsanación sobre la máquina de Windhoek. Soy el alumno Camilo Acequeiros Cristian Ángel. Una breve definición sobre el puente de Windhoek o máquina de Windhoek. Este aparato es un generador electrostático de alto voltaje creado por el ingeniero británico James Windhoek a finales del siglo XIX, para ser más exacto, en el año 1880 a 1830. Dicha máquina tiene gran importancia porque vamos a tener cargas eléctricas positivas y negativas debido a la fricción que genera las placas de aluminio con los discos rotatorios y los cepillos de cobre, pero eso se va a ahondar más adelante. Su función principal es crear cargas eléctricas por inducción electrostática. A las ¿Qué partes componen la máquina de Windhoek? Dicha máquina consta de dos grandes discos que pueden ser de distinto material, que giran en sentido opuesto montados sobre una placa vertical movido por una manivela. Como se puede apreciar aquí en la figura, efectivamente consta de dos grandes discos que al mover la manivela generan una cierta fricción, ¿no? Produciéndose cargas eléctricas. En la superficie de los discos tiene adherido láminas de aluminio. Como se puede apreciar aquí, varias láminas están aluminadas muy cerca de una de la otra a lo largo de toda la longitud del disco. Tiene un sistema también de poleas, el cual hace que los discos giren en sentido horario. Dicho sistema sirve para también mover los discos que están posados sobre el plano vertical. También tiene pequeñas escobillas formadas por hilos metálicos, pueden ser de cobre o de bronce, buenos conductores de electricidad también, dicho sea de paso, estos metales. Dos escobillas para cada disco rosa, como se puede apreciar aquí. Estas escobillas se complementan muy bien con las placas de aluminio y generan la fricción, ¿no?, necesaria para la generación de cargas eléctricas. Por último, el arco metálico, que también tiene escobillas de bronce, pero con la diferencia de que estos no chocan con los discos giratorios, como se puede apreciar aquí, sino simplemente para transportar electrones. Y por último tenemos dos varillas metálicas que terminan en punta o barra de descarga. Dichas puntas están conectadas a dos vasos llamados vasos de Leyden y que funcionan de manera de capacitores. Es decir, uno se carga positivamente y el otro negativamente gracias al transporte de cargas eléctricas. Gracias al arco metálico. El funcionamiento. El funcionamiento científico se debe principalmente al efecto triboeléctrico, que consiste cuando tenemos dos metales de distinta naturaleza y son friccionados, se produce una diferencia de potencial eléctrico. Uno de los metales desprende electrones adquiriendo polaridad positiva y el otro metal adquiere electrones obteniendo una polaridad negativa. La fricción va a generar cargas eléctricas. Dicha fricción va a producir una inducción, es decir, va a provocar la creación de cargas eléctricas conectados mediante escobillas para luego viajar por los arcos metálicos y almacenarse en los arcos de Leyden. En una máquina de Windhoek, los dos discos giran en direcciones opuestas. Esto gracias a la acción de las manivelas también y a las poleas, que pasan por barras neutralizadoras cruzadas de metal y de peines. Es decir, las barras, de aluminio generan fricción al momento de girar los discos con los peines de cobre. Y esta fricción genera también sus cargas electrostáticas que son transportadas gracias a los arcos que no chocan con los peines hacia las torres de Leyden, generándose una polaridad negativa y una positiva. Estos colectores se montan también sobre una superficie aislante conectada a una sola terminal, y cuando el taro de Leyden almacena suficientes cargas, un taro será negativo y el otro positivo, y va a buscar equilibrar y se va a producir una chispa eléctrica. Debido a la diferencia de potencial que existe entre estas dos bolas, se puede producir una fuerte descarga eléctrica, como veremos aquí en esta diapositiva. Dicha descarga tiene niveles altos de tensión, aproximadamente 6000 voltios, proporcionando pues una gran intensidad de corriente eléctrica capaz de romper con la resistencia del aire. Como se puede ver gráficamente aquí en la imagen, la chispa que se genera es muy fuerte debido a la gran cantidad de voltaje que se genera gracias a este especie de capacitor. Uh, Algunas aplicaciones
puente de Wisco, es que sería una aplicación sería colocar placas conectadas a las torres de Leine, produciéndose una descarga del eléctrico. Eso también debido al área relativamente grande. Como es una especie de capacitor, está conectado, tiene conectores eléctricos, entonces está relacionado con su área y con su distancia, que es relativamente pequeña. Que si colocamos una bola de metal en el medio de estas placas, dicha bola va a tener la forma de un péndulo, rebotando de un lado para otro debido a la polaridad, a las polaridades negativas y positivas de las placas. Y finalmente también podemos generar un campo eléctrico usando un pequeño molinete de cargas debido a la acumulación de electrones en este molinete, moviéndose por la inercia también puede generarse un campo eléctrico a su alrededor. Y finalmente vamos a visualizar el simulador de la máquina de Gunsford para corroborar todo lo aprendido. Aquí vamos a encender para verificar que efectivamente se cumple dicha descarga, ¿no? Como podemos ver aquí, al girar la manivela, los discos rotatorios, se genera una fuerte descarga eléctrica entre los dos terminales, debido también a la fricción y al transporte de cargas electrostáticas gracias a los arcos y a los peines de cobre, y principalmente a las torres de Leine. Muchas gracias, eso sería todo con respecto a mi exposición.